Hay 4 grandes usos de la hipnosis: la terapia, el desarrollo personal, la investigación y el espectáculo. Hoy vamos a empezar con la terapia. Utilizar el proceso hipnótico dentro de una terapia significa que podemos hacer o podemos conseguir que la persona haga cosas que en un estado diferente, normal, no puede conseguir o le cuesta muchísimo esfuerzo y tiempo. Uno de ellos es acceder a los recuerdos que tenemos escondidos dentro de nuestra mente. La información está, pero no siempre nos resulta fácil, por diferentes motivos en los que ya iremos entrando en otros vídeos. No siempre nos resulta fácil acceder a la información, a los recuerdos que tenemos grabados en nuestra mente. El proceso hipnótico sirve para saltarnos esos límites que nuestra mente ha puesto para esconder ciertos recuerdos, para evitar que accedamos a ellos. Con esto logramos entender realmente qué ocurrió en una situación del pasado, nos permite recordar cosas que pensábamos que no habían ocurrido, pero realmente sí. Nos permite recordar a personas o a situaciones, nos permite encontrar cosas de nuestro pasado que ya no tenemos en mente, pero que justifican comportamientos extraños o llamativos en el día de hoy. La hipnosis también nos va a permitir el cambio de creencias. Hay creencias que nos potencian, que nos envalentonan, que nos dan poder, que nos dan libertad, que nos dan confianza, pero también hay creencias que nos limitan, que nos recortan, que nos limitan a la hora de hacer ciertas cosas, de atrevernos a hacer ciertas cosas, de pensar que somos capaces incluso de poder hacerlas. La hipnosis nos va a permitir encontrar por qué existe esa creencia dentro de nosotros, ver si aún está justificada mantenerla y en caso de que no, que es lo habitual, nos va a facilitar hacer ese cambio de creencias, cambiarla por una que nos ayude en el día de hoy, o al menos quitarle fuerza, la suficiente fuerza como para que hoy su efecto sea mucho menor y podamos hacer nuestra vida. La hipnosis también nos va a permitir o nos va a ayudar a poder tomar ciertas decisiones importantes de una manera mucho más eficaz. Cuando tenemos que enfrentarnos a una gran decisión, una decisión importante en nuestra vida, no solamente están los argumentos a favor o en contra de cada una de las opciones, sino que están mezclados con lo que creo, lo que pienso, lo que creo que me van a decir, lo que opina la familia sobre eso, lo que creo que va a ocurrir en un futuro, sí. Hay una maraña, hay una nube alrededor de los argumentos que deberían ser los únicos que contaran. La hipnosis nos va a permitir poder aclarar nuestras ideas, aclarar el panorama, aclarar la foto, coger las dos opciones, o las que sea, entre las que tengo que decidir, y poder ver de una manera muy clara y limpia cuáles son los argumentos reales para una o para otra. De manera que la persona, una vez que los ve claro, pueda por sí mismo tomar la decisión. E incluso podremos hacer algo más. Podemos proyectar qué cree la persona, incluso en sus pensamientos más profundos, qué cree la persona con respecto a ¿qué pasa si tomo esta decisión? ¿Qué pasa si tomo esta otra? De manera que la persona pueda ver una proyección de sus miedos, de sus esperanzas, de la lógica, de los acontecimientos, del desarrollo de la vida, si toma una decisión o si toma otra. De manera que se conviertan en un nuevo argumento personal. Nosotros, como hipnotizadores, simplemente vamos a facilitar que la persona se vea en esa situación. No le vamos a influir en qué decisión tiene que tomar, lógicamente. Y la maravilla de hacerlo mediante hipnosis, mediante esta forma que os comento, es que cuando la persona termine la sesión va a tener una decisión tomada, o al menos va a tener la oportunidad de tomarla por sí misma. Si sale bien, la persona va a mejorar su vida y todos contentos. Si por las circunstancias que sea al final esa decisión se demuestra que no era la más adecuada, la persona, ya que la tomó conscientemente, no va a poder pensar que se confundió, no va a poder pensar que
no tuvo en cuenta ciertas cosas. No, va a decir, vale, en aquel momento yo pensé que esto era la opción correcta. El tiempo, las circunstancias han demostrado que al final no era la mejor, pero estoy satisfecho con la decisión porque sé que no habría podido tomar otra diferente. En aquel momento hice lo mejor que podía. Así que eso trae paz con respecto a las consecuencias de la decisión, que, repito, siempre toma en absoluta libertad la persona. Otro de los poderes que tiene la hipnosis es permitir que una persona se acerque a una serie de pensamientos que en vigilia le dan miedo, le dan rabia, le dan asco, le dan terror. Cuando nosotros estamos tratando una situación traumática, difícil del pasado, vamos a contar con que casi siempre los recuerdos que la persona nos trae no son del todo literales, no son del todo exactos. Con el tiempo nuestra mente va modificando los recuerdos, con el tiempo los va procesando, los va reinterpretando, y de lo que ocurrió originalmente a lo que hoy pienso que ocurrió, muchas veces, no siempre, pero muchas veces hay demasiado procesado, hay una transformación de lo que ocurrió realmente. La trampa de esto, primero, es inevitable porque nuestra mente funciona así, pero la trampa que tiene esto es que si yo 10 años después, 20 años después de un suceso traumático, intento tratarlo con lo que yo creo que pasó, a veces me encuentro intentando solucionar un problema que no es real. Me encuentro intentando solucionar una situación que no ocurrió realmente así. Y por tanto, el efecto terapéutico de lo que yo haga es más reducido o es más lento o ni siquiera llega a conseguir el objetivo. Por tanto, lo que nosotros podemos hacer con la hipnosis es acceder a ese recuerdo en bruto, a cómo lo vivió la persona en aquel momento. Sea hace una hora o hace 20 años, no importa. Si está grabado en nuestra mente, aunque esté muy muy al fondo de los recuerdos, nosotros podemos acceder mediante la hipnosis a esos recuerdos. Y lo que ocurre es que cuando yo hoy intento acceder a ese recuerdo, mi mente me va a intentar proteger de no volver a pasarlo tan mal como lo pasé. Y por tanto me va a dificultar el acceder a esos recuerdos o me va a dificultar el entrar directamente al recuerdo original. Bien, con hipnosis tenemos la facilidad de poder decidir a qué velocidad y con qué grado de implicación nos podemos acercar a esos recuerdos. Es decir, si mi mente cerró, guardó, escondió, transformó un recuerdo original, por considerarlo, por ejemplo, doloroso, yo no voy a querer, en circunstancias normales, volver a abrir ese recuerdo y volver a pasarlo igual de mal. ¿Qué voy a hacer entonces? Con hipnosis voy a poder ir acercándome gradualmente a ese recuerdo. Es una forma de hablar, es un poquito más complejo que esto, pero se hace realmente rápido. Voy a poder acercarme lentamente, paso a paso, a ese recuerdo, viéndolo desde fuera, acercándome cada vez más, viéndolo cada vez con más detalle, en el grado y a la velocidad que la persona me permita hacerlo. Porque recuerdo que siempre la persona decide lo que se hace y lo que no. Por tanto, de tener un recuerdo importantísimo que tengo que tratar, porque si no hoy mi vida funciona mal y yo no quiero entrar a él, por tanto, voy a poder pasar de una situación actual en la que por algo que ocurrió en un pasado hoy estoy viviendo mal y que no quiero recordar, no quiero entrar a trabajarlo, me duele muchísimo, me resisto contra eso, contra volver a entrar a ese recuerdo. Gracias a la hipnosis yo voy a poder ir entrando poco a poco, accediendo poco a poco, cogiendo detalle, resolución poco a poco, para que al final la persona, de una manera controlada y de una manera eficaz, pueda acceder a ese recuerdo y hacer el trabajo que tenga que hacer, de manera que hoy, en la actualidad, mi vida mejore. En hipnosis voy a poder también facilitar el proceso de duelo, el proceso de despedida de algo o alguien que ha sido importante
en mi vida durante un periodo de tiempo y que ya no está en mi vida. Es frecuente que las personas encuentren dificultades en hacer el proceso entero desde acabo de perder, por ejemplo, a un ser querido, hasta el punto en el que ya he procesado, ya he aceptado, ya he puesto en paz esa situación y retomo mi camino. El proceso de duelo, de despedida, es natural en nosotros. Estamos mentalmente cableados para poder hacerlo. Y lo hacemos continuamente en nuestra vida con grandes y pequeñas cosas. Pero hay circunstancias, hay puntos concretos en los que algo se nos bloquea por la intensidad, por el dolor, por el asco, por la añoranza, por el motivo que sea. Y ese proceso se queda sin cerrar. Y ese proceso empieza a alterar nuestra vida a peor, por supuesto. Cuando una persona viene a nuestra sesión porque no ha podido terminar por sí misma ese proceso de duelo, ese proceso de despedida, nosotros vamos a poder encontrar de una manera bastante fácil en qué punto se ha quedado encallado, en qué punto se ha bloqueado ese proceso natural, y vamos a tener las herramientas para poder entrar ahí y desbloquear ese paso, ayudarle, acompañarle en el resto de pasos necesarios para que la despedida se pueda finalizar correctamente y para que la persona pueda retomar su día a día como debería ser. Y por último, para este vídeo, aunque la hipnosis sirve para muchas otras cosas también en el ambiente terapéutico, os quiero comentar el hecho de poder trabajar con registros simbólicos de la mente. ¿Qué significa esto? Nuestra mente es muy buena trabajando con metáforas, con ejemplos, con fábulas, con cuentos, con historias, con mitología, con símbolos, al fin y al cabo. Cosas irreales que representan cosas reales. Hay muchas ocasiones en las que a una persona le resulta más fácil, a la mente de una persona, le resulta más fácil contarte una historia como si fuera un cuento que como si fuera algo real. Las grandes historias, mitologías, películas de la historia siempre tienen algo real de fondo, siempre te están contando una historia real. No me refiero a históricamente, sino a... Puede ser un superhéroe, puede ser un dios, puede ser el agua y el fuego que hablan y pelean entre ellos, pero al fin y al cabo están contándote una historia que podría ocurrir entre personas. Te están contando de una manera más llamativa, más bonita y sobre todo más alejada de la vida real, situaciones que ocurren en las personas normales, en las vidas normales. Por tanto, a veces cuando a mi consulta viene alguien y me cuenta dentro de hipnosis, o me cuenta de un sueño, o me cuenta de algo que imagina, pero me lo está contando con personajes irreales, me lo está contando con situaciones muy simbólicas, me lo está contando con planetas que se acercan, me lo está contando con hadas, duendes, reyes y caballeros. No importa el ámbito que haya cogido, no importa el tablero de juego en el que me lo esté contando. A mí lo que me importa realmente es qué está pasando con esos personajes, qué relación hay entre esos planetas y por qué uno se acerca al otro y por qué el otro se destruye cuando uno se acerca. Todo eso es lo que a mí me importa. Dentro de la sesión de hipnosis nosotros vamos a facilitar que la persona nos pueda contar su historia, aunque sea de una manera simbólica, aunque sea con personajes inventados, pero que nos lo cuente. Y nosotros enterarnos de cuál es realmente el problema que está por dentro. Y tratarlo. Y cuando tratemos ese problema, incluso con los personajes y con el escenario mitológico que nos esté contando, la persona realmente soluciona su problema. Porque te está contando de una forma menos dolorosa algo que es real. Por supuesto, la hipnosis se puede utilizar como herramienta única, como herramienta independiente a cualquier otra, o se puede integrar en ella otras herramientas. Es decir, la hipnosis puede potenciar otras formas de trabajar que tú ya tengas, o puedes potenciar la hipnosis a través de integrar cosas que tú ya tengas en ella. Por tanto, la hipnosis es una herramienta muy versátil, muy flexible
y que te permite coger y aprovechar todo lo que tú ya tienes en tu camino y potenciarlo. Por supuesto, todo esto que te cuento en este vídeo son pinceladas de la verdadera profundidad y potencia que tiene la hipnosis como herramienta. Te invito a participar en nuestras formaciones, en las online y en las presenciales, ya sean en Madrid o en Sevilla, para ser un especialista en hipnosis directa regresiva y poder manejar todo esto que te cuento con soltura y con eficacia. Si quieres ver hasta dónde puedes llegar, entra en idnrubensalud.es y verás.